Vale, vamos a continuar por la parte que nos quedaba de este primer tema, que lo habíamos dejado aquí en el modelo conductual. El modelo conductual surgió en los años 70 por la maduración de la psicología del aprendizaje, condicionamiento clásico y operante. Realmente aquí se refiere a los años 60, pero bueno, está entre los 60 y los 70, pero más bien son los 60. Condicionamiento clásico y operante, y el control de la conducta normal. Y por la insatisfacción con el modelo operandi de los modelos médico y psicodinámico que habíamos visto, tanto por factores teóricos como prácticos. Aunque pronto comenzó a sufrir críticas internas, ya que era un modelo rígido. Su evolución histórica ha dado lugar a diferentes submodelos. El conductismo se desarrolló paralelamente en Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, aunque en América el enfoque en el análisis experimental de la conducta y en Europa se asumen variables intermedias, con Hull y Maurer, como el concepto de impulso. Las características del conductismo son, importante esta parte, ¿vale? La primera, objetividad. Se centra en fenómenos objetivos, buscando las relaciones causales entre ambiente y conducta. Todo esto ya lo hemos dado ya tanto como en aprendizaje, en historia y demás, pero bueno, es bueno recordarlo y quedarse bien con estas partes. Entonces, las características del modelo conductual, del conductismo, son la objetividad, que se centra en fenómenos objetivos, buscando las relaciones causales entre lo que es el ambiente y la conducta. Siguiente punto, principios del aprendizaje como base teórica. El criterio es la conducta anormal, hábitos desadaptativos condicionados, que suponen síntomas clínicos según las leyes y principios del aprendizaje. La terapia consiste en aplicar estos principios para la modificación de conducta. 3. Rechazo del concepto de enfermedad. El concepto médico de enfermedad no es aplicable a los trastornos de comportamiento. Por ejemplo, la enuresis funcional supone para el modelo médico un síntoma producido por otros problemas. Para el conductismo, la enuresis en sí es el problema por un condicionamiento deficiente. ¿Entendéis la diferencia entre lo que es de cómo rechazan ese concepto de enfermedad los conductistas? En el siguiente tendríamos la aproximación dimensional. Rechaza la existencia de personas enfermas mentalmente, por lo que no cabe establecer categorías. Se propone el diagnóstico o análisis funcional de la conducta. La conducta anormal difiere cuantitativamente de lo normal, pero no cualitativamente. La normalidad connota el funcionamiento defectuoso de ciertos sistemas psicológicos. Siguiente punto, relevancia de los factores ambientales. Se considera que la causa de los trastornos comportamentales obedece a factores ambientales, que van condicionando al individuo a través de toda su experiencia. Skinner era radical en este enfoque, lo que constituye la debilidad de su modelo. Y por último, la teoría científica. Ofreció una explicación parsimoniosa sobre las causas y el tratamiento de la conducta normal, con variables definidas de forma objetiva y operacional, donde las hipótesis podían ser contrastadas empíricamente para verificar o rechazar. ¿Cuáles serían las críticas al modelo conductual de la psicopatología que acabamos de ver? Pues las evidencias genéticas debilitan el enfoque conductual. Además están presentes las variables intermedias, es decir, lo que sería el análisis del pensamiento y la experiencia subjetiva. El ser humano no es un simple conjunto de reflejos condicionados, en plan estímulo-respuesta, como sabemos. Aunque los cambios conductuales provoquen cambios cognitivos, también se pueden inducir esos cambios conductuales a través de procesos cognitivos. También había discrepancias teóricas en el propio conductismo y se aludía a criterios fuera del modelo, como la ansiedad, que le quitaban validez. Según Breger y McGaugh, la teoría del estímulo-respuesta aportaba una base irreal para la terapia de conducta, ya que los terapeutas tenían que recurrir constantemente a la imaginación, el pensamiento y la memoria. Proponían una teoría de estrategia central, afirmando que en la neurosis se aprende una serie de estrategias centrales que guían la adaptación del individuo al medio. En la práctica del conductismo había que incluir variables mediacionales o encubiertas de forma irremediable, por lo que se hacía necesario incluir procesos cognitivos como elementos esenciales del modelo, pese al rechazo del factor cognitivo como componente central del modelo conductual. Todo a pesar de que muchos trastornos consisten en sí mismos en problemas cognitivos, obsesiones, trastornos de la percepción,
Luego tendríamos en el apartado de apertura del modelo conductual a la cognición, lo que sería el enfoque cognitivo-conductual. Muy importante esta parte de aquí. Vamos a ver a Bandura y demás. Entonces quedémonos bien con esto. Esta crítica al modelo conductual de la psicopatología, como la genética debilitaba este enfoque conductual, todo lo que fuimos viendo. Y que en base el ser humano no solamente es reflejo condicionado de estímulo-respuesta. Entonces, muy importante esta parte ahora, ¿vale? Apertura del modelo conductual a la cognición, el enfoque cognitivo-conductual, que ya seguramente conoceremos unos cuantos. Actualmente conviven tres orientaciones conductuales. El enfoque mediacional, lo que es el clásico operante, el enfoque operante o análisis experimental de la conducta y el enfoque cognitivo. Los dos primeros se centran en facetas observables de la conducta y el tercero en los procesos cognitivos, lo que sería el enfoque cognitivo, vamos. La teoría del aprendizaje social de Bandura se considera intermedia e integradora entre las posiciones mediacional y operante y la cognitiva. Está en medio de lo que sería la primera y la segunda, esta estaría en medio y por último la cognitiva. Pues está básicamente, eso es una intermedia, una integración de ellas. Porque tiene en cuenta las respuestas observables, pero también los procesos cognitivos. A lo largo de los años ha habido mejoras y actualizaciones en el modelo conductual. La tendencia actual, en la perspectiva conductual, es dar relevancia a los procesos cognitivos. Se ha visto que el condicionamiento puede ocurrir incluso cuando los estímulos están separados en el espacio y en el tiempo. Además, el condicionamiento se da tanto con estímulos discretos como con relaciones abstractas de dos o más de ellos, acercándose cada vez más a la psicología cognitiva. Tolman ya reconoció la importancia de la cognición en el aprendizaje, al sugerir que se obtenía a través de estrategias cognitivas. Incluso Pavlov se refirió a un segundo sistema de señales para referirse al condicionamiento semántico, al condicionamiento sin contacto directo con el estímulo incondicionado o asociación estímulo-estímulo. Actualmente el modelo conductual atraviesa un estado de expansión cognitivista, incluyendo conceptos mediacionales como expectativas, memoria, atención, imaginación, pensamientos, percepción, evaluación, etc. De esta manera, se integran nuevos fenómenos que permiten nuevas explicaciones y predicciones, imposibles desde el mero aprendizaje asociativo. Así se ha ido configurando el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, el enfoque basado en el aprendizaje inhibitorio, en contraste con el clásico de habituación. Establece que durante la extinción del miedo no se produce un borrado en la asociación estímulo condicionado-incondicionado, sino un nuevo aprendizaje donde el estímulo incondicionado no ocurre tras el condicionado. Esto implicaría la desconfirmación de la expectativa señalada por el estímulo incondicionado, constructo cognitivo. También se han incluido constructos cognitivos al modelo, como expectativas, creencias, valoraciones. El autor de referencia en la reorientación cognitiva del modelo conductual fue Beck, en 1976, por introducir esas variables. Quedémonos bien con eso. El autor de referencia en la reorientación cognitiva del modelo fue Beck. Sandin, 2015, ha desarrollado un modelo cognitivo trifactorial sobre el trastorno de pánico, según el cual los constructos cognitivos de sensibilidad a la ansiedad, autoeficacia hacia el pánico e interpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales desempeñan un papel clave en la gravedad del trastorno. Ahora ya nos vamos al modelo cognitivo. Hemos visto esta parte, está bastante interesante además, del modelo conductual, y por último ya nos acordamos que nos tocaba el modelo cognitivo. Esta parte de aquí. Vamos a ver la analogía del ordenador y todo esto. El modelo cognitivo, la analogía del ordenador y el enfoque del procesamiento de la información, PI, se erigen inicialmente como paradigmas visibles de la psicología cognitiva. Implican la consideración del hombre como un ser autoconsciente, activo y responsable, y no inexorablemente ligado a las condiciones ambientales o a la adaptación pasiva al medio. Un ser que busca activamente conocimiento en un constante proceso de autoconstrucción, con planes, objetivos y recuerdos, que no puede librarse de los sesgos y prejuicios. La búsqueda y transformación de la información operan sobre representaciones internas de la realidad. Procesamiento de la información, el PI de antes. Vamos a ver una serie de puntos. Primer punto, limitaciones en la capacidad del procesamiento.
El ser humano es un sistema de capacidad limitada, que requiere esfuerzo para funcionar. Algunos investigadores lo achacan a una consecuencia de nuestras dificultades para coordinar o ejecutar a la vez procesos cognitivos diferentes, ya que al concentrarnos en una tarea, las diferentes estimulaciones actuarían como distractores, cuando existe una limitación para el procesamiento de la información. El origen podría ser diverso, como alteraciones neurológicas, conflictos emocionales, etc. Punto 2. Procesamiento selectivo. Los estímulos pueden competir unos con otros, por ello empleamos la atención selectiva, aunque existe un tipo de procesamiento no consciente de la información, que actúa paralelo al procesamiento consciente, de manera que registramos y elaboramos más información de la que cabría esperar. Quedémonos bien con estos puntos, pues son importantes. Sé que son muchos datos, mucha información, pero así es como funciona la UNED. Son manuales muy grandes, y eso que esto ya está en un resumen, pero bueno, es un resumen muy completo. Entonces quedémonos con esto, ¿vale? Dentro de lo que es lo cognitivo, del modelo cognitivo, estamos viendo los procesamientos de la información, del PI. Hemos visto en el primero limitaciones en la capacidad de procesamiento. En el segundo, procesamiento selectivo. Muy importante. Los estímulos pueden competir unos con otros. Por ello empleamos la atención selectiva, aunque existe un tipo de procesamiento no consciente de la información que actúa paralelo al procesamiento consciente, de manera que registramos y elaboramos más información de la que cabría esperar. En el 3, etapas de procesamiento. Desde el proceso de información se han propuesto distintos modelos que comparten algunas características. Todos intentan identificar los subprocesos simples en los que se descompone el proceso complejo. Luego se elaboran hipótesis plausibles sobre cómo se organizan los subprocesos y aparecen las diferencias entre modelos. Los más sencillos postulan que estos subprocesos son etapas independientes del procesamiento, lineales y secuenciales, donde cada etapa recibe la información de la anterior, realizando transformaciones y dando lugar al output que recogerá la siguiente etapa, y así sucesivamente. En los años 70 se intentó identificar las etapas del procesamiento, con lo que surgieron dos modelos complementarios, los que postulaban una metodología auditiva y los que utilizaban una basada en la sustracción. Más tarde, Sternberg, en 1977, incluyó, además de la metodología sustractiva, mediciones sobre las diferencias individuales, pero fue criticado por simplista, ya que el ser humano no es un mero procesador. Actualmente se propone el sistema cognitivo como un conjunto de módulos de procesamiento, algunos cognitivamente impenetrables, involucrados en la estructura del sí mismo, mientras que otros están bajo el control voluntario, de manera que la organización de estos módulos es bastante compleja. Luego nos vendríamos al punto 4, repasamos. Primera, dentro de los procesamientos de información, limitaciones en la capacidad de procesamiento. Luego el procesamiento selectivo, como ya nos acordamos, lo que sería la atención selectiva. Luego las etapas del procesamiento. Vimos después cómo se intentó, más tarde Sternberg intentó esa metodología sustractiva y demás, pero bueno, que fue criticado por simplista, ya que el ser humano no es un procesador en sí. Y luego tendríamos el punto 4, que es el procesamiento en paralelo, muy importante. No todos los procesos mentales son seriales, en plan contar, cálculos matemáticos. Muchas veces la solución a un problema se alcanza de modo globalizado. De manera que se procesen varios aspectos en paralelo a la vez. Para entender el procesamiento en paralelo hay que tener en cuenta tres cosas. 1. La presencia de un procesamiento en paralelo contingente. 2. La existencia de una jerarquía y estructuras de control. Y por último 3. La puesta en marcha de procesos y estrategias automáticas versus controladas. Luego nos iríamos al punto 5, que sería el procesamiento paralelo contingente. Muy importante. Modelos de bottom-up y top-down. Y el papel de los esquemas en la organización del conocimiento. El éxito de las últimas fases del procesamiento depende del éxito de las primeras. Son contingentes unas con otras, para entendernos. Aunque se cuestiona si la realización completa de una fase es condición necesaria para que se inicie la otra. Se propone que los resultados, output, de un proceso son continuamente accesibles para los demás. Significaría que cada etapa comenzaría antes de la finalización de la anterior. Por ejemplo, si la 1 es así, pues ya cuando va por la mitad o un poco más ya está empezando la 2. Es a lo que se refiere. Son contingentes unas con otras. Entonces,
lo que decíamos aquí, significaría que cada etapa comenzaría antes de la finalización de la anterior. Todas las etapas estarían funcionando simultáneamente bajo una influencia cualitativa, no solo cuantitativa, de los resultados de cada etapa. Procesamiento paralelo contingente, quedémonos bien con eso. La actividad cognitiva no es una respuesta pasiva al input. Parece más oportuno pensar que se producirá un efecto de retroalimentación, lo que sería el feedback, entre las etapas últimas y las primeras, un retorno de la información hasta alcanzar las metas. Este feedback es modificador e incluso reorganizador de las etapas anteriores. Así que la mente funciona con bucles y circuitos, gracias a los que la información sigue un flujo continuo entre todas las etapas y en ambas direcciones. Los modelos que se refieren al flujo de información desde los niveles inferiores a los superiores se denomina abajo-arriba, que eso ya os sonará también de otras materias. Fijaos bien, los modelos que se refieren al flujo de información desde los niveles de inferior a superior es de abajo para arriba, se llama así. Vamos, de lo particular a lo general. O bottom-up, que es mientras que los que analizan el flujo desde los niveles superiores hacia los inferiores son los modelos pues de arriba a abajo. O también llamados top-down, que es en inglés arriba a abajo. Los modelos top-down se ven obligados a postular la existencia de representaciones mentales de orden superior. Esquemas, según Bartlett en el 32. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Los modelos de top-down, de arriba a abajo, se ven obligados a postular la existencia de representaciones mentales de orden superior. Es decir, representaciones estereotipadas, típicas de las situaciones o actividades. Esta información es válida para una situación específica y se modifica con los nuevos inputs. Probablemente el proceso comienza con un bottom-up para identificar el módulo más apropiado para alojar la información y luego ocurriría el top-down, que decidirá cómo se organiza e interpreta esta información. Según esto, la comprensión e integración final del input estaría predeterminada por estructuras de conocimiento ya existentes que suplirían la información adicional para realizar inferencias. El modo en que una situación va a ser interpretada o recordada depende en gran medida del abanico de esquemas prototípicos que se encuentren almacenados en la memoria a largo plazo, ya que son los que facilitarán la incorporación de los detalles. Estas representaciones se adquieren a través del aprendizaje vicario, por lo que habrá grandes diferencias individuales. Una parte importante de las investigaciones sobre la organización de los contenidos de la memoria en personas deprimidas y en ansiosas muestra la utilidad de estos planteamientos, porque parece que la tendencia de estas personas es a interpretar la información de un modo amenazador, ansioso o negativo o depresivo. Son personas con gran accesibilidad a estos esquemas, lo que intensificaría el estado de ánimo perjudicial. Punto 6. Jerarquías de control. Parece entonces que los distintos tipos de actividad cognitiva están continuamente interactuando unos con otros, como ya dijimos, por lo que hay una hipótesis que recurre a estructuras de control que supone que las actividades cognitivas están organizadas jerárquicamente, y en el vértice estaría la estructura que controla todo el proceso de organización. Las estructuras superiores controlarían a las inferiores. Pero, ¿cuál sería la estructura superior? Podría ser la conciencia, según muchos autores. Punto 7. Muy importante esto, ¿vale? Un sorbo de agua. Lo que serían los procesos automáticos versus los estratégicos o controlados. Vale, una misma tarea o actividad cognitiva puede realizarse de un modo cualitativamente distinto por diferentes personas o por una misma persona en diferentes situaciones. Estas diferencias inter e intra individuales dan como consecuencia el que nuestro sistema cognitivo es extremadamente flexible o estratégicamente flexible. Surge, por tanto, la distinción entre procesos automáticos o rígidos y procesos controlados o flexibles. Los procesos automáticos y los procesos controlados. Vamos a quedarnos con eso, ¿vale? Procesos automáticos implican secuencias de operaciones mentales como respuesta a una configuración concreta de inputs, que no requieren atención. Vamos, un esfuerzo no consciente, es automático.
Yo intuyo que sea pues como cuando tú vas conduciendo. No estás pensando cómo hacerlo, sino que ya no requiere esa atención para hacerlo, sino que es un esfuerzo que ya es no consciente, ya va de una forma automática. Y una vez activados, funcionan independientemente de los procesos controlados. Bueno, lo de coche es un ejemplo, no es que sea de esto, pero es para entendernos. Pueden ser producto de un entrenamiento intensivo o estar genéticamente determinados. Se ha planteado la existencia de déficits de procesamiento automático en los trastornos afectivos y de ansiedad. Tiene sentido. Y luego los procesos controlados, que son secuencias temporales de operaciones cognitivas que la persona activa intencionalmente. Consumen recursos conscientes, por lo que están limitados por la propia capacidad atencional. Es difícil que concurran dos procesos controlados a la vez. Son extremadamente flexibles para adaptarse a situaciones nuevas. Vamos a ver aquí un cuadro de automáticos y controlados para entendérnoslo bien, ¿no? ¿Visteis lo último que dijimos, los procesos controlados? Que eran flexibles. Pues vamos a ir mirando así adjetivos de cada uno para entender cómo lo que sería un versus entre automático y controlado. Por ejemplo, los automáticos son rígidos, mientras que los controlados son flexibles. Automáticos implican secuencias fijas de operaciones mentales. Los controlados implican secuencias momentáneas de operaciones mentales. Automáticos se activan ante una configuración específica del mundo estimular. Controlados se activan de forma consciente o intencionada. Automáticos no requieren atención consciente, no consumen recursos atencionales. Vamos, que no tienen que tener una atención consciente, como ya sabíamos. Sin embargo, pues los controlados sí que requieren, que consumen, que es una atención consciente. Una vez activados funcionan por sí solos los automáticos. Por su funcionamiento de los controlados, una vez puestos en marcha, requieren el control del individuo. ¿Qué más tienen los automáticos? Pueden actuar simultáneamente a otros procesos, en paralelo. Sin embargo, los controlados no pueden actuar varios a la vez, a no ser que uno de ellos sea muy sencillo o que su ejecución sea muy lenta, como vimos antes. ¿No veis? Es difícil que concurran dos procesos controlados a la vez. Y luego, por último, en los automáticos se producen gracias a la existencia de redes asociativas ya establecidas, aprendidas o determinadas genéticamente. Sin embargo, los controlados no dependen de redes asociativas previas, por lo que facilitan la adaptación a nuevos ambientes. Básicamente, si os aprendéis un poquillo los automáticos, hacéis la negativa y os salen los controlados. Es un poco así. Pero bueno, se sacan bien, no, tampoco es complicadillo. Punto 8. Y último de esta parte que fuimos viendo, es larga, parece que no, pero dentro de un apartadito de procesamiento de la información es bastante. Dentro del modelo cognitivo, acordémonos, proceso de la información, y dimos todos estos puntos. Nos falta solo el 8. Y luego ya nos pasamos directamente a otros desarrollos y aportaciones del modelo cognitivo y la psicopatología. Y ya poco nos queda. Vale, punto 8. Del procesamiento de la información a la psicología cognitiva. La actividad humana y las experiencias subjetivas se mediatizan por la información a la que se tiene acceso y por la capacidad de elaboración. Están moduladas por la naturaleza y eficacia de las etapas en el procesamiento. Los esquemas ejercen un control arriba-abajo sobre la percepción, comprensión, memoria, etc. La organización de las estructuras de control y las metas u objetivos son más o menos idiosincráticas, en la medida en que algunas secuencias se vuelvan automáticas. Procesamiento de la información, conceptos básicos, como vamos a ver aquí. 1. La mente y el cerebro tienen una capacidad limitada de procesamiento de la información, como hemos visto. 2. Procesar la información requiere esfuerzo, selección, secuencia de pasos, especialización y procesamiento simultáneo o en paralelo, lo que era automáticos y controlados. Este es el pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Y luego, los procesos mentales están jerarquizados y el sistema cognitivo es muy flexible. Quedemos un poquillo con esto, ¿vale? Son los conceptos básicos. Ahora nos vamos a ir a dentro de este apartado de la cognición, que habíamos visto la API y el proceso de información, pues ahora nos vamos a otros desarrollos y aportaciones del modelo cognitivo y la psicopatología. En psicopatología interesa saber no solo cómo funciona la mente, sino cuáles son los contenidos sobre los que trabaja y la relación entre el cómo y el qué. La psicología cognitiva actual y la psicopatología tienen importantes raíces en psicología social y psicología de la personalidad. El PI, el proceso de información que vimos antes, se ocupa de los procesos mentales con sus estructuras y operaciones, mientras que la psicología social cognitiva se ocupa de investigar los contenidos mentales, es decir,
atribuciones, actitudes, expectativas, creencias, valores, etc. Accesibles o no a la conciencia, modulando y dando sentido al comportamiento. La psicología de la personalidad enfatiza en la identidad personal, el sí mismo o la autoconciencia, que influyen en ciertas patologías, como la pérdida de identidad personal o la difusión del sí mismo, que necesitan de los constructos psicológicos que sustenten o que sustentan estos términos. Contenidos psicológicos diversos como las atribuciones, las metas, los valores, las creencias, las predicciones, las emociones, los sentimientos, son centrales para la psicología cognitiva y obligados para la psicopatología. Aquí nos alejamos de la metáfora de hombre-computadora y dibujamos un ser humano menos racional y más realista. El ser humano describe, predice, juzga y decide mediante reglas de inferencia intuitivas, a través del razonamiento inductivo, guiado por intuiciones más o menos racionales, sometido a sesgos de interpretación, provocando errores y disfunciones de comprensión y explicación. Y ahora nos queda esta parte de aquí, que es el apartado C. Ya hemos visto por esta última de otros desarrollos y demás. Ahora, concepto de psicopatología desde el modelo cognitivo. Esto es importante. Todo lo es, pero bueno. Podría afirmarse que el objeto básico de la psicopatología cognitiva es el análisis de las estructuras y procesos que controlan la aparición de los comportamientos y experiencias anómalos, y no tanto las conductas anormales en sí mismas. El énfasis se coloca en el concepto de experiencia anómala, equivalente a disfunción o psicopatología, más que conducta anormal. Esta perspectiva es crítica con las concepciones reflejas, automáticas y predeterminadas de otros modelos, como el conductista, el biomédico o el psicodinámico. Hasta los reflejos incondicionados más sencillos implican cognición. Por ejemplo, la RO, lo que sería la respuesta a orientación, es la consecuencia de una reacción al cambio, una novedad, que desencadena la activación de procesos de juicio y comparación, no siempre conscientes, que conducen a la toma de decisiones y se traducen en una conducta. En contra de los postulados psicodinámicos de transmisión de la energía, se argumenta aquí que lo que se transfiere es información, señales, indicios, activando los procesos necesarios para proporcionar un significado. Entonces se produce la respuesta. A nivel metodológico, la psicopatología se configura como un área de investigación, que estudia cómo funcionan los procesos cognitivos anómalos y cuáles son los contenidos de esos procesos, con técnicas y modos propios de la psicología cognitiva. Su objetivo no es la aplicación práctica de sus resultados, sino buscar las mejores respuestas a los problemas, teniendo como marco de referencia la investigación rigurosa, sistemática y ética. La aplicación práctica de modelos y técnicas servirá para replantear, ajustar, modificar y explorar la viabilidad y utilidad de las respuestas iniciales. La disociación entre investigación y aplicación estaría condenada al fracaso. Los principales postulados del modelo cognitivo en psicopatología son, importante esto, ¿vale? Los principales postulados del modelo cognitivo. Son 6 puntos. El primero, el objeto de estudio en psicopatología son las experiencias, sentimientos y o actividades mentales y comportamentales inusuales o anómalas, disfuncionales y dañinas, inadaptadas y fuera de control, y que provoquen interferencias o deterioro en el desarrollo personal, en el comportamiento y en las relaciones sociales. Segundo punto, lo psicopatológico se conceptúa en términos dimensionales, grado del fenómeno, estabilidad o si no la hay, variables que miden en el incremento y atenuación y grado en el que difiere la normalidad. En el punto 3 tendríamos que las diferencias entre normalidad y psicopatología son cuantitativas, de grado. Las diferencias de grado conllevan diferencias cualitativas en el procesamiento de la información y en la forma de experimentar la realidad. Por ejemplo, ante estados de ansiedad se produce un procesamiento preferente de estímulos amenazantes. Estas experiencias, sentimientos u actividades anómalos no son necesariamente mórbidos. El objetivo preferente de la investigación en psicopatología es el funcionamiento de los procesos cognitivos anómalos. La investigación se puede, en el punto 5 ya, la investigación se puede llevar a cabo en situaciones naturales o artificiales. En las condiciones artificiales de laboratorio es necesaria la reproducción fiel de los contextos. Los datos útiles provienen de la información subjetiva, como cuestionarios,
y de lo directamente observable por el experimentador, rendimiento de tareas, respuestas motoras. Y por último, en el punto 6, la salud mental se define sobre la habilidad de adaptarse a los cambios y demandas internos y externos, los esfuerzos de autoactuación, búsqueda de novedad, cambios que supongan retos, los sentimientos de autonomía funcional y capacidad de autodeterminación. Es equívoco hablar de un único modelo cognitivo de la psicopatología. Tenemos modelos sobre determinados trastornos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, sobre experiencias anómalas, alucinaciones, delirios o sobre anomalías en procesos de conocimiento como puede ser atención, percepción, memoria, o en sus contenidos, como atribuciones, categorías, o en las estructuras superiores de control, como es la conciencia, el sí mismo y demás. Pero se puede hablar con razonable seguridad de una psicopatología cognitiva. Entonces quedemos bien con eso. Y ahora ya por último, si no recuerdo mal, nos quedamos con el apartado 4. Modelos y realidad clínica, que creo que es la última. Sí, aún me acuerdo un poco. Vale. Modelos y realidad clínica. La multiplicidad de enfoques ha servido para crear confusión dentro de la psicopatología. Es una de las cosas que se habla mucho, además. Que haya tanto enfoque y tanta historia es precisamente uno de los problemas, es que crea demasiada confusión dentro de lo que es la psicopatología. Difícilmente las psicopatologías podrían ser explicadas en un solo modelo, que ese es el rollo, precisamente por eso se hace. De ahí que haya tanta variedad, pero claro, lleva confusión. La realidad clínica no parece ajustarse muy bien a los modelos que la respaldan. Por ejemplo, con la terapia de conducta, se ajusta la teoría a la práctica en lugar de al revés. El distanciamiento entre la teoría y la práctica constituye el eclecticismo técnico, lo que diría Lazarus. Si bien un científico no debe ser ecléctico, un clínico no puede no serlo. Y aunque haya múltiples escuelas de pensamiento y metodologías contrapuestas, esto no significa que hayan proliferado métodos sin base teórica en la actualidad, con terapias de conducta de dudosa eficacia. Cabe decir que ningún modelo particular de psicopatología captura todas las formas de psicopatología, es decir, no abarca todos los aspectos de la anormalidad. Utilizar un solo modelo nos daría unos resultados parcialmente correctos, pero no se podría ver la realidad en su conjunto. Por ello se hace necesaria una aproximación multidisciplinar. Pero surge un problema. Si se trata de hacer una aproximación multidisciplinaria, epistemológica, de sistemas teóricos irreconciliables, por lo que no sería aceptable decir que todos los modelos son igualmente válidos. Así como la revolución de Watson consistió en trasladar el objeto de la psicología de la mente a la conducta, la revolución cognitiva hace lo contrario, volver a los contenidos de la mente como finalidad. Mientras que un psicólogo mentalista tiende a inferir procesos mentales a partir de la conducta, un psicólogo conductual define tales procesos en términos conductuales. La evidencia actual se engloba en el modelo cognitivo, pero hay un gran solapamiento conceptual con el modelo conductual, como la cognición y el condicionamiento. Por lo que cognitivo-conductual tiene información redundante, ya que muchas teorías psicopatológicas cognitivas son igualmente conductuales, al menos en los conceptos fundamentales. Por ejemplo, la evidencia nos muestra que la exposición, uno de los principales procedimientos de la terapia de conducta, eficaz para eliminar la ansiedad, induce cambios conductuales mediados por mecanismos de procesamiento de la información. Entonces, las cogniciones afectan al condicionamiento tanto como el condicionamiento genera condiciones, que eso ya lo dimos antes, que a su vez afectan al condicionamiento. Entonces, cuando se han separado los procesos del condicionamiento y de lo cognitivo, consciente y no consciente, automático versus controlado, voluntario versus involuntario, se ha mostrado su inutilidad y su falta de realismo. Cabe interpretar que los términos de cognición y condicionamiento no están bien definidos y se trata de fenómenos altamente solapados que incluyen procesos tanto automáticos como controlados. Tal dicotomía no ha resultado ser científicamente válida. Por ejemplo, las fobias pueden aprenderse por aprendizaje vicario. En este caso, ¿es condicionado o cognitivo? Los términos cognitivo y condicionado han sido utilizados durante mucho tiempo con un sentido político. Las connotaciones políticas pueden tener un papel en algunas esferas, pero este no es el caso en las escenas científicas, lógicamente. La investigación conductual tiene mucho que ofrecer al condicionamiento futuro de la psicopatología.
Si abandonamos las inclinaciones políticas, condicionamiento versus cognición, y utilizamos orientaciones, estímulo-estímulo más contemporáneas, entonces ciertos fenómenos psicopatológicos pueden comenzar a ser comprendidos desde la perspectiva del condicionamiento. Vale, y hasta aquí este tema que vimos del capítulo 2. El siguiente que nos toca es el capítulo 3, ¿vale? Entonces ya lo haremos para el siguiente vídeo y poquito a poco. Es bastante interesante, la verdad, la materia. Y eso que este primer comienzo, que es de clasificación, de concepto, de tal, es un poco menos atractivo quizás. Pero después cuando empecemos a ver cada una de las psicopatologías y demás, yo creo que va a ganar mucho más aún. Pero bueno, es una materia muy densa y la verdad es que es potente, para qué mentir. Pero es bonita, al menos, bueno, a ver, es un gusto personal mío, pero bueno. Lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos. Chao, chao.